Él es un hombre de Dios que Dios lo llamó y lo ungió con una unción preciosa. Marcos Yaroide, Dios lo saca de un barrio de San Pedro de Macorís, del sector de Miramar. Y Dios siempre ha estado con él. ¿Y tú crees que la manera de él honrar a Dios es prostituir su don? Y tú sabes lo difícil que es para mí entender que Dios, habiéndote levantado del muladar y sentarte en silla como de príncipe, y ahora tú vas a prostituir tu don en cosas, en música y en baile que no tienen nada que ver con tu propósito eterno. Porque el asunto no es que tú me preguntas si cantar una música secular es mala o es buena, no. El asunto es que yo te pregunte a ti cómo Dios te ve cuando tú lo haces. Donde radica el pecado mayor es que Él se convierta en un referente que aperture a una generación híbrida que no sepa discernir entre lo santo y lo profano. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Hoy le tenemos una entrega más con nuestro maestro Jimmy Peguero. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Amén. Dios te bendiga, Wander, y Dios bendiga a cada hombre y mujer de Dios que fielmente sintoniza este prestigioso canal. Amén, amén, amén. Jimmy, hay un tema que quería conversarlo contigo porque es un tema que yo considero preocupante. Es el tema de la adoración en las iglesias. Te digo por qué, porque yo tengo entendido que la adoración es una parte muy esencial que se debe practicar con delicadeza. Y entiendo, dentro de mi poco conocimiento, que no todo el mundo está apto para ejercer lo que es ese ministerio. Explícanos desde tu punto de vista y desde la palabra, ¿en qué consiste? ¿Qué es la adoración a Dios? ¿Y cuál es su importancia dentro de la iglesia? Mira, es muy importante y a la vez yo quiero decirte, Wander, que es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque se han generado muchas conjeturas, pero poca gente ha querido decir la verdad. Wow. Cuando la Biblia habla en Juan 4:24 en adelante, hay una expresión donde dice Jesús, porque tales busca el Padre, tales adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Esa expresión que aparece ahí es la expresión proscuneo. Es decir, es una palabra compuesta, porque la palabra cuneo, que es perro, no es una palabra que era común en la cultura hebraica. ¿Dónde Jesús aprende esta palabra? La palabra cuneo, él la aprende cuando estaba en las regiones de Decápolis, donde aparece aquella mujer sirofenicia y le dice: mi hija está gravemente atormentada de demonios, yo quiero que tú la sanes. Y es donde dice: los panes que traigo no es para los perros. Ahí utiliza la palabra cuneo. Ahora, él viendo que los perros eran mascotas que tenían las personas importantes y los amos tenían mascotas, y él observaba que no importando la situación y la circunstancia, esa mascota venía con respeto y con cariño y se postraba delante de su Señor. Entonces él usa una palabra compuesta, procuneo, y dice: un adorador es aquel que está dispuesto siempre a venir a postrarse delante de su Señor con respeto y con cariño en adoración. Wow. Ahí es que radica la palabra adoración en términos exegéticos. ¿Cuál es el problema que nadie quiere hablar ahora? Que ellos quieren ligar la palabra adoración con la música. Es un problema grave, Wander. Wow, y no van de la mano la adoración con la música. Lo que pasa es que la palabra adoración no es laica. La palabra música sí.
Porque música es el arte de bien combinar el sonido con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer muchos adoradores que de forma alterna han estado inmersos en músicas inconversas e impías? Que dicen que la adoración es universal y que la adoración no es cristiana, ni es tampoco que no es cristiana ni es tampoco inconversa, sino que es un concepto universal. Y es verdad, la música es universal, es laica, pero tú no eres laico, tú eres un ungido de Dios. Wow. Y ahí es que está el problema. Ahí es que está el verdadero problema. O sea, se han agarrado del concepto de la música laica para diferenciarse de lo que es la adoración, o sea, separarse. Sí, y generar un argumento que le dé licencia para pecar. Wow. Claro. Y hay personas haciendo eso dentro de la iglesia, dentro de los ministerios. Pero para nadie es un secreto lo que ha estado circulando en las redes. Y es algo cuesta arriba que un pastor, un ministro de Dios se preste para esto. Sí, porque mira qué sucede. Cuando Dios te llama con un ministerio y te unge, tú eres apartado para el uso exclusivo de Dios. Porque ahí es que se reduce la palabra santidad. La palabra santo, kadosh, significa dentro de la palabra etimológica y exegéticamente, tiene dos connotaciones: apartado para y separado de. Apartado del mundo y separado para el uso exclusivo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Si Dios te aparta para su uso exclusivo y te unge, ¿por qué ahora tú estás prostituyendo tu don, cantando y bailando cosas que no están alineadas a tu propósito eterno? Wow. Porque ahí es que radica. Tú me puedes decir, ve acá, y bailar una música inconversa es pecado. Y yo te hago la pregunta que hizo Dale Carnegie. Dale Carnegie dijo, tú nunca has visto una abeja discutiendo con una mosca cuál es la diferencia entre la miel y la caca. Wow. Porque si es una mosca que está comiendo caca, no pasa nada. Ahora, ridículo es que tú veas una abeja comiendo caca cuando su naturaleza puede consumir miel. Dios mío. Entonces, un hombre de Dios, un ungido de Dios. ¿Tú sabes qué dice el Salmo 113 del 5 al 8? Que Dios levanta al pobre del polvo y al menesteroso y del muladar y lo sienta en silla como príncipe. Y tú sabes lo difícil que es para mí entender que Dios, habiéndote levantado del muladar y sentarte en silla como de príncipe, y ahora tú vas a prostituir tu don en cosas, en música y en baile que no tienen nada que ver con tu propósito eterno. Yo no quiero verme de manera o interpretar de forma muy hiperbólica, porque la Biblia dice que Dios convirtió nuestro lamento en baile. Ahora bien, yo no puedo desconectar esa palabra de su contexto. Porque claro, yo puedo celebrar a Dios. Ahora, ¿qué pasa con la música, con el canto, con el himno? ¿Qué es un himno? Un himno es una composición poética o musical con el fin de enarbolar el nombre del Señor. Ahora, lo que yo estoy bailando, lo que yo estoy cantando, está enarbolando a Dios. Wow. Porque si lo que yo estoy bailando y celebrando y cantando no enarbola el nombre de mi Señor, entonces ahí hay problema. Tú sabes que esto genera consecuencias muy graves. El sacerdote Elí, en el libro de Samuel, él tenía 40 años siendo sacerdote de Israel. Y a él se le había comentado, se le había dado aviso de que había corrupción en el templo. Y él le dice a sus hijos, la fama que oigo de ustedes no es buena. No, el problema no era de fama, el problema era de conducta. Wow. Sí, porque cuando tú eres capaz de tolerar y de usar el pecado de omisión, es decir,
omitir el pecado ignorando que Dios te está mirando. Porque el asunto no es que tú me preguntas si cantar una música secular es mala o es buena, no. El asunto es que yo te pregunte a ti cómo Dios te ve cuando tú lo haces. Sí, porque cuando tú me preguntas si cantar una música secular y bailarla es buena o es mala, tú estás buscando mi opinión. Y no fui yo quien te llamé, fue Dios que te llamó. Wow. Entonces, ¿qué pasó con el sacerdote Elí? Que Dios le manda a un profeta y le dice: yo te había dicho que iba a estar contigo y con tu casa perpetuamente, pero yo nunca tal haga, porque yo honraré los que me honran y los que me desprecian lo tendré en poco. Cuando tú analices esa expresión, lo que me desprecian lo tendré en poco, la palabra poco, cuando tú lo analizas, es la palabra estiércol. Dios mío. Dentro de sus sinónimos puede utilizar el término basura. Porque cuando lo que tú haces no honra a Dios, está cualquierizando tu don. Y en el momento que Dios no se siente honrado con lo que tú haces, Él te lo va a hacer saber. Dios Y mío. se requiere ser una persona muy obstinada para no entender que lo que yo estoy haciendo y practicando no honra a Dios aquí en la tierra. Y esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Te voy a decir por qué. En el caso específico de Marcos Yaroide. Eso yo lo vi bailando como salsa, maestro. Eso se puede realmente. Sí, el detalle es donde radica el pecado mayor. Es que él se convierta en un referente que aperture a una generación híbrida que no sepa discernir entre lo santo y lo profano. Wow. Porque él es un hombre de Dios que Dios lo llamó y lo ungió con una unción preciosa. Marcos Yaroide, Dios lo saca de un barrio de San Pedro de Macorís, del sector de Miramar. Yo me acuerdo a los principios de los 2000 cuando él vino con Juan Carlos al Coliseo Pepe Mayén. Ahí cantaron, luego formaron Tercer Cielo, luego se separaron, él quedó como solista y Dios siempre ha estado con él. ¿Y tú crees que la manera de él honrar a Dios es prostituir su don? No, no. Wow. Ahora bien, cuando a él le hagan llegar, porque yo estoy seguro que por diferentes medios Dios se lo ha hecho saber, porque quizá esta no sea la vía indicada de que él se entere de esto. Pero yo te voy a decir algo. Cuando tú haces público algo, la respuesta es pública que tú la recibes. Wow. Sí, porque entonces hay un detalle y es lo que pasó con el rey Belsasar. El rey Belsasar dice que mandó a buscar los vasos sagrados del templo y comenzó a beber vino con su mujer y su concubina. Y tú me dirás, ¿qué tiene de malo el beber vino en una copa? Y yo te pregunto, por causa de eso apareció una mano gigante y escribió en la pared Mené, Mené, Tekel Ulpasim. Porque cuando un vaso es consagrado, significa que es utilizado para el uso exclusivo de Dios. Ahora bien, cuando tú haces una analogía, te das cuenta que ahora el vaso sagrado no eran los utensilios del templo. Ahora el vaso sagrado eres tú. Él es un vaso sagrado. Marcos Yaroide es un vaso sagrado para el uso exclusivo de Dios. Y cuando tú como vaso, deja que como recipiente porte algo que no tiene que ver con la naturaleza divina que tú has sido llamado a ministrar, está prostituyendo tu vaso, está profanándote como vaso sagrado de Dios. Wow. Y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Cuando Dios te saca del polvo, del muladar y te sienta en silla como de príncipe y ahora tú consideras que prostituir tu vaso no es nada. No. Las cosas de Dios son serias. Y se lo hizo saber a Belsasar. Dios mío. Y le dijo, por cuanto has profanado los vasos sagrados de Dios, Dios te corta. Y esa misma noche Belsasar cayó enfermo.
y fue cortado. Ahora bien, si él recibe con mansedumbre la palabra profética que están saliendo de este altar y se humilla y públicamente reconoce que no es debido y que no honra a Dios con lo que ha estado haciendo y se arrepiente, Dios lo perdona. Porque lo que reside en el corazón de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hoy yo le envío esta palabra al pastor Marco. Dios te ama porque con amor eterno Dios te ha amado. Dios te ungió. Valoramos y reconocemos tu ministerio, tu llamado. Conocemos las obras que tú haces, cómo tú ayudas a la gente, le arreglas su casa, le amueblas la casa, le regalas vivienda a la gente. Y tú me dirás, entonces Dios no va a considerar lo bueno que yo he hecho, solo lo malo. Y yo te hago una pregunta. Si tú pides una sopa de marisco en un restaurante y te le echan camarones, lambí, langosta, y tú le ves una mosca adentro, tú puedes estar seguro que lo más chiquito en ese plato es la mosca, pero tú no te vas a comer el plato de sopa. Porque la vida de éxito no consiste en celebrar los logros, sino en corregir los errores. Es tiempo de arrepentimiento y de reconciliación. Es más, el reconocer los errores es donde reside la grandeza de un hombre. Dios mío. Ministro, a raíz de todo esto, ¿qué mensaje le podemos dar o hacerle llegar a los adoradores que están intentando seguir los pasos de Marco Yaroide y de muchos artistas también que son referentes hoy en día en la música cristiana que se dirige a Dios? ¿Qué mensaje le pudiéramos llevar con todo esto? Tenemos que tener cuidado con la música, porque la música no es ignorante. Cada música que es cantada, expresada o tocada se hace con un fin. Va dirigido a un lugar. A alguien enalbola, resalta, honra. Hay que tener mucho cuidado con los argumentos y con la conjetura. Comenzamos a decir entonces, ¿qué va a pasar con Juan Luis Guerra? ¿Qué va a pasar entonces con Ramón Orlando? No es lo mismo aquel que se hizo famoso cantando su música secular que aquel que Dios levanta del muladar, lo sienta como príncipe, adorándolo a él, enarbolando el nombre de Dios, y ahora que está en los lugares más altos, quiere deshonrar a Dios como vaso sagrado, como ungido de Dios. Es muy diferente. Por eso nunca verás a una abeja discutiendo con una mosca cuál es la diferencia entre la miel y la caca. Ese es mi mensaje. Wow. Volvámonos a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, y que nos apartemos de toda fornicación. Entonces, para saber la voluntad de Dios no hay que estudiar en MIT, ni hay que ir a Harvard, ni a la Universidad Tecnológica de Michigan. Para saber la voluntad de Dios, solo hay que leer las Escrituras. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Wow. Dios mío, yo creo que se ha dicho todo. Amén. En este programa. Gracias por la sintonía. Esperamos que se suscriban, le den like y compartan. Gracias, mi hermano Jimmy. Yo espero que estas palabras lleguen a donde tienen que llegar. Amén. Y que sea de parte de Dios, que esa persona la reciban con buena liz y puedan cambiar su conducta. Tanto las personas mencionadas aquí como también las personas que nos ven, los adoradores que están creciendo y que están tomando referentes hoy en día y se ven en un espejo y dicen, yo quiero ser como tal. Quiero que tomen estas palabras porque yo sé que es de parte de Dios y sé que Dios le está hablando a cada uno de ustedes. Así que ya ustedes saben, mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde.